Felipe III nació el 14 de abril de 1578 en el Real Alcázar de Madrid. Él fue el último de los hijos de Felipe II, el único que quedó vivo, que su madre fue Ana de Austria, y pues cuando muere su padre está en medio de una guerra con Inglaterra y le nombran el futuro heredero y es coronado en Madrid. Pues en esa guerra anglo-española que tiene, pues en el año 1600 en Boulogne sur Mer se intentan iniciar como unas conversaciones para acabar la guerra, pero no se quedan de acuerdo. Y luego, bueno, pues como Irlanda era aliado de España, pues Juan de Águila pues participó allí en Águila, o sea en Irlanda, perdón. Y bueno, los ingleses lo derrotan en 3 batallas. Una es la batalla del Puerto de Caballos en el año 1599, luego también la batalla de Kinsol, en la que mueren 1200 soldados. Y bueno, pues luego un poco más tarde se firma la paz con Inglaterra, o ya también llamado Tratado de Londres. Pues ahí hay 2 firmantes muy conocidos. Uno es Baltasar de Zúñiga, que había sido un comandante durante la Armada Invencible. Él le había enseñado a su tío a ser soldado, había sido comendador de la Orden de Santiago, presidente del Consejo de Italia y luego más tarde embajador de Flandes y París. Bueno, pues en París lo que intentó hacer era hacer como un tratado para que finalizara la guerra entre Francia y España, y en Flandes pues con la rebelión de los Países Bajos. Luego estaba Juan de Vilamediana, que era el Correo Mayor de España, que también fue un poeta del barroco de aquí de España. También está pues Francisco Sandoval o el Duque de Lerma. Bueno, pues él empieza en 1592 a ser el gentilhombre de Felipe III. Felipe III ya empezó a tener títulos nobiliarios y digamos que Francisco Sandoval empieza a trabajar al servicio de él. En 1595, digamos, aún sigue reinando Felipe II, lo nombra virrey de Valencia. Él, como es de Burgos, pues la villa ducal de donde él venía, pues la reformó. Luego, pues muchas casas de allí a Valladolid, pues las intentó vender, pero por un precio aún más caro. Y en 1601, pues Felipe III forma la Junta de los Cuatro, que era un sistema en el que pues revisaba todas las cartas que se escribían al rey. Y bueno, pues otro personaje muy importante, cuando muere el anterior presidente del Consejo de Castilla en 1599, pues lo sustituye uno que es Juan Zúñiga y Avellaneda. Juan Zúñiga y Avellaneda lo que es que era el consuegro del Duque de Lerma. Y bueno, pues en el reinado de Felipe II pues tuvo una importancia porque bueno, fue virrey de Cataluña y también de Nápoles. Allí en Nápoles mandó construir muchos monumentos, lo que yo sé, y luego también pues en Cataluña participó en las Cortes de Monzón. Había propuesto Felipe II a finales de su reinado. Y bueno, lo que es que también negocia la boda que se hace entre la duquesa de Saboya y uno de los hijos de Felipe II. Y por ese motivo Saboya, el duque de Saboya, pasa a aliarse con España en esas guerras. Y bueno, y luego más tarde, pues llega a ser el presidente del Consejo de Castilla. Ese título, pues ya lo había creado, como ya lo dije ayer, Enrique III de Castilla. Y durará hasta el siglo XIX, más o menos. Bueno, el Duque de Lerma pues tampoco es que hiciera mucho caso,
él actuaba como si fuera un rey, él era el favorito del rey. Yo escojo a este porque me cae bien y lo pongo para que me haga todo lo posible. Yo le pago para que dirija todos los asuntos del gobierno. O sea, básicamente Felipe III no hacía casi nada y es el primer monarca de los Austrias menores. Bueno, pues el Rodrigo Calderón, su padre pues era un militar y un comandante, era de Valladolid y su madre era flamenca. Él fue presidente de la Chancillería de Madrid, o sea, de Valladolid, que lo que hacía ese órgano pues era dirigir todos los asuntos de justicia, que ya había sido creado por los Reyes Católicos. Fue embajador de Flandes y bueno, luego iremos viendo. Rodrigo Calderón, pues por otra gente que estaba en contra de él, que también participó en la cámara del Duque de Lerma, estaban en contra. Por ejemplo, tendríamos a una monja, que es la que sería Mariana de San José. Pues esa monja quedó viuda, quedó huérfana y la tuvieron que adoptar unas monjas, obviamente. Y lo que sé, pues, es que mandó a construir el monumento de monasterio de la Encarnación de Madrid. Luego tendríamos a otro fraile, que es Francisco, que sería este que tenemos en esta foto, que era un fraile de la Orden de los Franciscanos. Esa monja que te enseñaba antes, pues digamos que fue una reformadora de la Orden de los Agustinos. Pero ellos dos, por mucho que construyeran monumentos, pues ella pues mandó a hacer también en Valladolid, en Palencia y en Mejía. Pero eran para expandir pues los movimientos de la reforma eclesiástica que hizo. Bueno, ahora os voy a hablar de cómo estaba un poco organizada España. España pues tenía pequeñas regiones donde tenía virreyes. Estaba el virrey de Valencia, Juan de Rivera, Beltrán III de la Cueva, el de Aragón, y el de Nápoles, Antonio Coloma. Bueno, primero os voy a hablar de esos tres reyes. Este es Beltrán III de la Cueva y era descendiente pues de Beltrán de la Cueva, que fue un consejero de los Reyes Católicos. Y bueno, pues él fue el virrey de Aragón, que fue los últimos años de su vida, pero bueno, él era descendiente de los duques de Albuquerque. Su madre era descendiente de Pedro I de Castilla, eso sí que lo sé. Y bueno, cuando murió su primo, Gabriel III, conde de Albuquerque, en Milán, pues le pidió una demanda a su hija en la que obtuvo pues más ducados, como por ejemplo está pues, en Cuéllar, obtuvo el marquesado de Cuéllar. Tuvo dos mujeres, una es Isabel de la Cueva, con la que tuvo varios hijos, y la otra que fue María Fernández de Córdoba. Y bueno, pues él fue pues virrey de Aragón y obtuvo también una encomienda. Luego pues estaba el virrey de Cerdeña, que era Antonio Coloma, que él se educó pues con su padre y su padre le enseñó pues a ser soldado y luego también gobernador. Él participó en jornadas como la de Túnez de 1574 y en Chipre. Él trabajó al servicio de Felipe II. Como se educó en Italia, pues se hizo gobernador de la ciudad de Cagliari. Luego Felipe II lo hizo alcalde de Alicante, donde hizo grandes reformas. Él también
también en otros pueblos de aquí de España, pues edificó muchas ciudades y fue obispo de Madrid y al final de todo, en 1599, Felipe II lo nombra virrey de Cerdeña, ya que también había sido gobernador de la ciudad de Cagliari. Y también allí en Cagliari lo que hizo es que mandó a hacer una universidad. Y también la ciudad de Sàsser, o sea, la Universidad de Sàsser, que también es una ciudad que está en Cerdeña, que sería esta de aquí, más o menos por 1620 o algo así. La de Cagliari sería esta de aquí. Y bueno, como se puede ver, había un arte que empezó a nacer de Italia y llegó aquí a España, que era el barroco. Su mujer, de Felipe III, fue Margarita de Austria-Estiria. Bueno, os voy a presentar cómo era un poco el árbol genealógico. Felipe Hermoso y Juana Loca tuvieron a Carlos V y a Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico. Fernando I se casó con la reina de Hungría, así es como fue rey de Hungría del Tratado de Barcelona. Tuvieron a Carlos II de Estiria, que se casó con Mariana de Baviera, y tuvieron a Margarita de Austria. En cambio, Carlos V tuvo a Felipe II y Felipe II tuvo a Felipe III. Entonces serían como sus primos segundos. Entonces, pues bueno, ella nació en la ciudad de Graz en 1584. Ella era muy joven. Ella pues no sabía hablar apenas idiomas, sabía muy poco. Y bueno, pues Felipe III empezó a ver retratos de otras mujeres. Y vio pues retratos que eran primas suyas. Hubo una que no le gustó, yo recuerdo así. Otras que algunas se murieron, se iba a casar con otra. Pero bueno, Margarita de Austria, pues cuando se le presentaron, le gustó mucho, aparte también le mostraron unos retratos. Era muy joven. Ahora te voy a hablar un poco de la religión. Bueno, pues en Barcelona tiene un obispo que se llama Alfonso Coloma Sar. Pues él estudió en la Universidad de Cuenca y luego también en Valencia. Su hermano era un militar y su padre era un escritor. Bueno, pues en Barcelona tiene un obispo que se llama Alfonso Coloma Sar. Pues él estudió en la Universidad de Cuenca y luego también en Valencia. Su hermano era un militar y su padre era un escritor. Él, como obispado de Barcelona, pues lo que sé es que tuvo que mejorar la situación como estaba en las universidades, porque muchos estudiantes estaban rebelando contra él. Escribió libros pues sobre la jornada de las Azores. Y luego, en 1606, fue trasladado a Murcia para solucionar un problema de una peste. Y allí en Murcia murió de la epidemia, que era en Cartagena, que también fue obispo de Cartagena. Se considera que también fue virrey de Cataluña. Para él, pero se casaron. Ella partió de Génova en 1598, entró por Castellón y luego bajó hasta Valencia, donde ellos dos se vieron y se casaron. Aquí en España pues había gente que no le gustaba, que estaba en contra de ella, y había un obispo que estaba a favor de ella, que era Ricardo Gefar. Esto es lo que sería la boda entre ellos dos cuando se casaron en Valencia. Pero bueno, estaba el duque de Lerma, que no le gustaba nada y la quería aislar de Felipe III. Ella pues muchas veces se encontraba mal, a veces se encontraba en la cama. Felipe III quería verla y el duque de Lerma pues le dijo que no podía verla
porque si no tenía una enfermedad contagiosa y él se podía contagiar. Pero él no le hizo caso. Él, bueno, piensa que él quería como aislarla de ella, el conde duque de Lerma. Entonces, no, bueno, él no le hizo caso, él quería estar con ella. Ella tampoco hizo casi nada a su reinado, la mayor parte la hizo el duque de Lerma y Rodrigo Calderón. Pero bueno, tuvieron varios hijos, ahora lo voy a hablar. Una es Ana de Austria, una pues sería Ana de Austria, que sería la futura emperatriz de Francia. Ella se casó con el rey Luis XIII. Y otro pues fue Felipe IV, que fue el segundo hijo que tuvieron, y el duque de Lerma propuso que sería el futuro heredero, y lo fue. Luego pues también tuvieron a Vera, que sí que tuvo mucha importancia en el reinado de Felipe III. A ver, no es un personaje tan famoso, pero bueno, sí que tiene importancia. A ver, él estudió en la ciudad de Salamanca y quedó huérfano cuando era muy pequeño. Sus profesores eran Domingo Soto, un clérigo que participó en la contrarreforma del Concilio del Trento. Y bueno, pues cuando se graduó de teólogo, pues por el Papa Pío IV, pues lo nombró obispo de Badajoz. Luego un poco más tarde pues fue virrey de Valencia y participó mucho en la llamada Contrarreforma Católica. En aquella época, ten en cuenta que estaba el protestantismo. Y bueno, pues al obispo de Valencia, cuando él ya era obispo, pues corrigió algunos de los libros que publicó sobre el catecismo de convertir a los moros en el cristianismo, ¿no? Que eran los llamados moriscos. Él, pues, también fundó una escuela, que ahora la enseño, que es un colegio que está en Valencia, que se llama el Corpus Christi. Y fue también fundado por otros eclesiásticos de aquella época, reformadores de lo que era contra el protestantismo. Él hizo más de 2000 visitas en parroquias, escribió muchos libros, muchas obras importantes. Y bueno, pues en 1598 o algo así, Felipe III nombra virrey de Valencia, que sería la máxima autoridad. Y bueno, ahora os explicaré un poco de lo que fue la fundación de ese colegio. Y lo que sé es que también tuvo mucha importancia en la llamada expulsión de los moriscos. Él estaba a favor, él lo que quería era pues la contrarreforma. Reforma, ¿no? Igual que de antes y que todo el mundo se convierta en el cristianismo. Este es el colegio que os he hablado antes. Y bueno, a ver, aquí como se ven muchas obras de un pintor llamado Bartolomé Matarrana. Ese pintor combatió en la batalla de Lepanto y fue llamado a trabajar con unos maestros suyos que también eran pintores. Él lo que sé es que estuvo en Cuenca, alquiló una casa y estuvo ahí muchísimos años, hasta 1597. Ahí en Cuenca hizo muchas iglesias, yo sé. Y bueno, pues en los últimos años pues estuvo aquí pintando las pinturas estas, renacentistas. Bueno, y sé que también trabajó con su hermano que se llamaba Francisco. Y bueno, pues aquí como se ve, pues son pinturas así de la época del Renacimiento y entrando cerca del Barroco. Tiene una cúpula, tiene columnas al estilo genovés, porque él era allí de Génova. Y bueno, arcos de medio punto. ¿Qué más teníamos aquí? Sí, las columnas al estilo griego, corintias y todo eso. Ahora os voy a hablar de la fundación de la ciudad Santa Margarita de Austria. Esa ciudad, pues al principio fue una fortificación en 1500
57 que hizo García Hurtado de Mendoza para protegerse de las tribus mapuches, y fue destruida en una batalla muy conocida, en la batalla de la Curalaba, contra las tribus mapuches. Y bueno, pues en 1598, pues aquí tendríamos a Alonso de Rivera, que crea otra nueva fortificación para intentarla reformar. La guerra contra los mapuches pues ya había comenzado desde hace muchísimo antes. Pues tendríamos antepasados de él, como está pues Pedro de Mendoza, Pedro de Valdivia, luego está Luis de Valdivia, y luego el otro conquistador, que es el que se establece ahí. Y bueno, pues esa fortificación, que sería esta de aquí, Juan Pantoja de la Cruz, un pintor de la cámara de Felipe III. Pues él desde muy joven viajó a Madrid, donde solicitó acceso para trabajar en servicio del rey Felipe III de España. Pues él fue alumno de Antonio Moro, un pintor de la corte de Felipe II, y aprendió mucho pues el estilo de él y también el estilo flamenco. En 1601 pues las cortes se trasladaron a Valladolid. Allí hizo cuadros pues como está la mujer Margarita de Austria, también cuadros religiosos como la Santísima Anunciación, la Virgen María, Santa Leocadia, que está en la mezquita de Córdoba. Y bueno, él al principio pues no firmó sus obras hasta que murió su maestro, otro que no era Antonio Moro, sino era otro. Él pues hizo obras pues al estilo ya, tocando ya al barroco, básicamente. Y bueno, son las ideas principales. No te salva. Ahora os voy a hablar de Rodrigo de Vilalrando. Rodrigo de Vilalrando pues trabajó en el taller de Juan Pantoja de la Cruz, y bueno, pues era el hijo de un músico de la Cámara del Rey, y mantuvo una relación con un pintor en ese taller que se llama Bartolomé González. Y bueno, pues lo que es que empezó a retratar a muchas mujeres de Rodrigo Calderón y empezó a ganar mucho dinero. Muchos cuadros de estos que están aquí fue cuando ya empezó a entrar en la corte del rey de Felipe III. Y bueno, aquí como tenemos aquí, este es Felipe IV, uno de los últimos que hizo, porque él nació en 1588. Doña Juana de Salinas. Y bueno, luego también hay de Felipe III, ¿no? Un poeta dramaturgo y también director del teatro es el conocido Lope de Vega, Félix Lope de Vega. Él nació el 25 de noviembre de 1562. Él era el hijo de Félix Lope de Vega, y la mayor parte de su infancia pues la pasó educada. ¿Cómo se llamaba? Vicente. Por un sacerdocio que era Vicente Espirel. Él lo que sé es que estudió en la ciudad de Alcalá de Henares. Le llevó a ese viaje pues un obispo. Luego fue a Valencia y se estuvo quedando a vivir unos cuantos años de su vida. Él participó en la batalla de las Azuras. Sus padres tenían un negocio. Su negocio era el taller de los bordados. Lo que pasa es que a sus padres pues los acusaron una vez, y él también fue acusado de un delito o algo así que estaban haciendo, y lo empezonaron en Madrid.
pues secuestró a Isabel de Urbina y se vio obligado a casarse con ella, pero lo que pasa es que su matrimonio pues no duraría casi nada. Isabel de Urbina pues era la hija de un consejero muy importante de Felipe II. Él escribió romanceros y poesía lavada. Él hizo una obra, pues me sé una que es pues el secuestro es la ejecución de María de Estuardo, aquella de Inglaterra que os conté. Una muy importante pues es El acero de Madrid. Esa obra fue escrita en 1508 y pues va sobre un hombre que lo que quiere es conquistar a una chavala y su padre pues le tiene comprometido a casarse con otra. Y un amigo quiere casarse con la tía con la que se quiere casar, Visarda. Y así una forma una excusa para unir un poco más los matrimonios. Pero bueno, lo que sé es que he visto un spoiler, que es que al final pues la sigue conquistando a Visarda. Pero su padre no le deja y crea mucha furia a la otra. Esta sería la obra de teatro, El acero de Madrid, que se hacía pues en el teatro de Lope de Vega, que está en Madrid. Aparte de eso, pues tuvo unas cuantas esposas. Aparte de Isabel de Urbina, pues tuvo a una que se llamaba Antonia Crilla, que lo que sé es que a esa pues no le era infiel porque estuvo casado con el sobrino de Antonio Pérez de Gambela, y la tuvo poco tiempo, digamos. Lo que sé es que con una tuvo varios hijos, algunos no sobrevivieron, y tuvo un hijo que se llamaba Félix López de Vega también, otro que era Carlos, y estuvieron mucho tiempo enamorados. Él empezó a trabajar al servicio de el Marqués de Sarriá y también luego más tarde al Duque de Serna. Él era el secretario del Duque de Serra. Y él pues empezó a tener el título de la Santa Inquisición y también recibió la Orden de Malta. Título de la Orden de Malta. Otro escritor muy importante, que seguramente sepáis cuál es, Miguel de Cervantes Saavedra. En el año 1605, pues consiguió que publicaran el libro de Don Quijote de la Mancha. Estaba dividido en dos partes. Él escribió obras así, pues dada que combatió en batallas, como por ejemplo en el Lepanto, fue preso en Argel, y más cosas, y también participó en la Armada Invencible, había recaudado fondos. En 1565 empezó a escribir obras, eso sí lo sé. Una pues es La Española Inglesa, El licenciado de Vidreras, Entremeses, La Gitanilla, y bueno, aquí podríamos tener unas cuantas más. Pero la más conocida es Don Quijote de la Mancha, que desde Valladolid pues empezaron a expandir ese libro y en esos años pues mucha gente se lo empezó a leer. En América se fundaron varias ciudades y una sería la ciudad de Barbacoas, que está en Colombia. Esa ciudad se fundó alrededor de dos ríos, Telembé y Huangui, y se le llama Barbacoas debido a las viviendas de los indígenas encima de una plataforma de guagua. La ciudad fue fundada en el año 1600 por Francisco de Zúñiga. Pero en 1612 pues ya sí que se fundó la Santa María de Barbacoas. Es lo que sería ya pues poner el nombre en nombre de España, de Santa María. Pero el primer conquistador
Francisco de Zúñiga, pues digamos que se estableció allí. Y bueno, pues allí tenían mucho oro y los obligaron pues eso, a trabajar mucho en las minas a los esclavos. Y bueno, consistió básicamente en eso, en la extracción del oro. Como dice aquí, muchos se encuentran pues en el monasterio de la Encarnación, donde bueno, os sale un poco, ¿no? De que eso lo fundaron pues unas monjas, ¿no? Que estaban como en contra de Rodrigo Calderón y todo eso. Y la mayor parte de los que hacía de su mujer pues están en el monasterio de las Descalzas, que os he hablado antes. Y su sucesor fue Diego de Velázquez. Esta sería la fortificación que creó. Y bueno, pues eso fue al lado del río, el río Biobío. Y estas serían pues todas las fortificaciones que hubieron. Y a partir de ese momento la ciudad se fue aumentando poco más. Fue en el lugar de la Concepción. Ahora os voy a hablar de la fundación de la ciudad Santa Margarita de Austria. Esa ciudad, pues al principio fue una fortificación en 1500. Quería mostrar que combatió en batallas. Él no hizo casi nada de eso. El duque de Lerma también dejó las cargos a Rodrigo Calderón. Y esa escultura la gente no la aceptó. Al principio estuvo en el campo ese de la Casa de Campo, al lado de un castillo que está allí pues en Madrid, donde hay muchos jardines, y hay un palacio ahí, un castillo de Madrid que lo mandó a hacer Felipe II. Pues estuvo ahí mucho tiempo. Y Pietro Tacca pues era de Florencia y empezó a trabajar al servicio de Fernando I de Médicis, luego también con los reyes de Francia. En Florencia pues lo que es que hizo muchas esculturas y en esta escultura pues tenía pues huesos por dentro, olía mal y no, la población pues no quería aceptar que un rey que no había combatido en ninguna batalla se mostrara su imagen. Aquí en la Plaza Mayor pues tenemos a Juan Gómez de Mora, que hizo sus últimas reformas en la Plaza Mayor de Madrid. Pero aquí en la escultura pues no estuvo aquí al principio, sino estuvo en las afueras de Madrid. La expulsión de los moriscos en Valencia tuvo mucha importancia y fueron deportadas gentes de Alicante, de Valencia, de Denia y otras más ciudades. Allí en Valencia pues comprometieron que la poca gente que se pudiera quedar, que eran 6 de cada 100 personas, debían de casarse pues con una persona que sería cristiana para que devolviera perfectamente a lo que era el cristianismo, y su hijo también sería cristiano. Pero lo que quería hacer era confiscar básicamente los bienes. La gente que abandonara esas tierras pues debería de ser poblada por cristianos, y los cristianos que las repoblarían pues tendrían más concentración de azúcar, podrían vivir con más azúcar. Allí en Valencia en aquella época había mucho azúcar y los trabajos que tenían azúcar, los moriscos, pues los perdieron. Y bueno, pues allí hubieron muchos escritores que reflejaron pues lo que estaba pasando. Hay una obra de Miguel Cervantes, no sé qué de los perros, pues que refleja lo que pasaba en aquella época con los moriscos. En la expulsión, pues la decisión fue a causa de, bueno, el reinado de Felipe II estuvo la rebelión de las Alpujarras en Granada, los turcos estaban amenazando a Europa, y bueno, básicamente era eso, porque los expulsaron. Y además había muchos moriscos y a veces amenazaban iglesias. Entonces, los musulmanes ya no estarán en la península ibérica durante más siglos. La gente pues tuvo que deportarlos en barcos. Muchos barcos se hundieron, mucha gente se murió en esos barcos, lo pasó muy mal.
fueron deportados los de África hacia donde miran musulmanes. Y bueno, pues... Y aparte de eso, tuvo que declarar muchas bancarrotas, Felipe III, y la gran parte de los impuestos pues no iban hacia la gente, o sea, hacia financiar guerras ni asuntos del Estado, nada de eso, sino básicamente era beneficiarse él y beneficiar la corte. Bueno, os voy a mostrar cómo estaba un poco Europa en aquella época. A ver, el Imperio Otomano había empezado a conquistar algunas islas por aquí del mar Jónico, las griegas, que estaban ocupados pues por la República de Venecia. Y pues se ve que Felipe III lo que quería era reconquistar alguna de esas tierras. Y lo que sé es que Pedro Talles de Quirón era un virrey de Nápoles, que recibió el título de la Orden de Alcántara. Él combatió pues en la guerra de los Países Bajos, ¿no? Al principio del reinado de Felipe III, fue detenido allí en Madrid. Era de Sevilla, y luego un poco más tarde pues fue virrey de Nápoles. Y bueno, pues lo que sé es que pues envió como 8 galeras de Octavio de Aragón con el objetivo de atacar esta isla de aquí, que no me acuerdo ahora el nombre, pero lo que sé es que eran 8 galeras, y en cambio Sinarí Bajá era un almirante de Ahmed I, pues se defendió esa isla. Ganaron, se hicieron con este control aquí, y en Chipre pues había sido de la República de Venecia, y también la querían reconquistar. Y otra vez Pedro Tellez de Quirón pues envió a Francisco de Rivera con unos 5 galeones, eran muy grandes, iban unidos por cadenas. En cambio los turcos pues tenían 55 galeras, eran más pequeñas y no estaban bien preparadas. Y pues capturaron 1200 esclavos, y se considera que fue una victoria española contra los turcos otomanos. La verdad es que Felipe III, pues, a ver, fue una de las pocas guerras que tuvo, ¿no? Pues también tuvo al principio la guerra de anglo-española, que acaba con la pacificación de Inglaterra, ¿no? El Tratado de Londres, que os expliqué el primer día. La guerra de la independencia de Holanda, ¿no? Que acaba con una tregua de los 12 años. Pero, pues, son guerritas pequeñas que no duran mucho tiempo. Pero aparte de eso, pues también tiene otra guerra contra Venecia, que usan como una pequeña excusa para conquistar algunas plazas de Venecia. Pues a ver, en 1618 se hizo la llamada Conjuración de Venecia. Había un embajador veneciano que se llamaba el Marqués de Bedmar. El Marqués de Bedmar pues también había gobernado en los Países Bajos. Combatió también en otras batallas, fue un guerrero. Era de la casa de Bedmar, por eso era su apellido así. Y luego el duque de Milán, que era un pariente suyo, pues con el objetivo de proteger la italiana española que tenía pues Milán y Nápoles, Cerdeña, pues esa es la conjuración que hacen para que Venecia no las ataque. Pero lo que sí que quiere es conquistar más territorios de la República de Venecia, y mandan pues tropas. Bueno, no, lo que hace es que llama a hugonotes franceses, que Francia estaba en una guerra civil, para que ocupara esos territorios. Y era como si, en nombre de Francia, hubiera una pequeña guerra contra Venecia. Pero en realidad el objetivo era conquistar Venecia. Y bueno, es una de las guerras que tiene pues al final de su reinado, digamos. Por otra parte, pues aquí en España pues tenemos al duque de Lerma. Mucha gente pues estaba en contra de él. Él estaba como en contra de todas las muertes que habían.
toda la gente que ejecutaban, y porque la gente conspiraba contra él, pues se nombró cardenal. Y al nombrarse cardenal, él pues, fue una de las últimas decisiones, pero al poco tiempo se muere. Y tiene un hijo que se llama el Duque de Uceda. Pues bueno, os voy a hablar un poco del Ducado de Uceda. Está más o menos por Guadalajara. Fue un título nobiliario pues que crearon un poco antes. Antiguamente había sido un condado a finales del siglo XVI, que un conde que más o menos por aquí de nuestro condado de Guadalajara, pues vende el Duque de Uceda, el Ducado de Uceda, y el Duque de Uceda lo compra. Se había casado, él no había pretendido gobernar partes de Asturias, y aparte pues estuvo poco tiempo gobernando. Había sido también el favorito, bueno, cuando se murió el duque de Lerma, pues el duque de Uceda fue el favorito de Felipe III en sus últimos años de su vida. Su política pues era muy diferente a la de su padre, por temas económicos, pues fue arrestado y se lo llevaron encerrado en un castillo. Y luego más tarde pues renunció a todos sus títulos. Pero la casa de Uceda pues siguió y él también tuvo más hijos. En 1518, o sea, 1618. Y bueno, chavales, después de 13 meses he acabado de editar el vídeo, porque bueno, el vídeo lo empecé a editar hace unos días, o sea, lo tuve ahí muerto de asco, no hice nada, y bueno, pues esto, hasta aquí tenemos Felipe tercero, aunque ya lo grabé hace 13 meses, pero bueno, igualmente ahora lo he mejorado bastante y ya está. Y bueno, pues si se os olvida algo, pues podéis hacer dudas en los comentarios.